Hola amigos, Víctor Saiz de Víctor Marathoner y este es el vídeo resumen de mi sexta semana de entrenamiento en el proyecto Sub 250 de cara a la Maratón de Madrid. Vamos a ello. Este será un vídeo un tanto distinto a lo que vengo haciendo. Como veréis, nada de grabando mientras corro. Motivo, siempre en esta serie de vídeos he grabado durante mi salida larga, que es los domingos, y desafortunadamente este vídeo lo estoy grabando después, durante mi semana 7, porque el domingo no pude correr. El sábado por la noche empecé a encontrarme un pelín mal, dormí fatal, al despertarme tenía 38,5 de fiebre y las pulsaciones habían subido a 55, así que básicamente me pasé todo el domingo en cama sin poder moverme. Así que primer día en esta serie es que me pierdo un entrenamiento y ahora vamos a hacer un resumen de los entrenos que hice durante esta semana 6. Pero antes de nada quería remarcar que un entrenamiento para una maratón son muchas semanas, varios meses, y porque pierdas, aunque sea el entreno más clave de la semana, como es mi tirada larga, y podéis ver vídeos anteriores, es el entreno principal. Si estás mal, conviene parar, dejar que el cuerpo descanse, porque si forzamos puede ser peor, y lo peor que podemos tener como corredores es un tiempo largo sin correr. Mucho más que perder 1, 2, 3, 4 días de correr. Así que nada, con esa nota empezamos a ver los entrenos de esta semana. El resumen de la semana. Empecé el lunes con mi típica doble sesión de recuperación activa. Es muy bajo y más ahora que me hice el test de esfuerzo. Normalmente por debajo de 140 pulsaciones, 141 pulsaciones por minuto. Para mí es recuperación, ritmo regenerativo. Hice una salida por la mañana de 6 kilómetros, un pelín más, a 5:03, media 135 pulsaciones, y por la tarde otros 10 kilómetros, en total 16 de volumen, partido en dos para que tenga menos impacto y estrés sobre el cuerpo, pero manteniendo volumen alto, también suavecito, a 133, incluso más bajo que por la mañana, y 5:07, muy parecido de ritmo medio a la de la mañana, que era 5:03. Ahí las piernas las sentí bien, bastante bien. Sin embargo, al día siguiente hice una salida de 14 kilómetros a 4:55, un pelín más de ritmo, un pelín por encima de esos 140, 144 pulsaciones por minuto de media. Pero aquí las piernas las noté bastante cansadas, y yo creo que tuvo el efecto de la tirada larga del domingo, no el día posterior, a un esfuerzo muy bajo. Cuando subí un pelín sí que lo noté bastante. Y luego no solo eso, fui a la oficina corriendo, son casi 3 kilómetros, ida y vuelta en el día. La ida es cuesta abajo, la vuelta es cuesta arriba. Por esto veis aquí los esfuerzos, es el tamaño de las pelotitas y los números en elevación, metros de elevación. Veis que es más esfuerzo la vuelta que la subida. Pero quiero decir que al final tuve 14 kilómetros de salida más casi otros 6 de ida y vuelta, casi 20 kilómetros de volumen en el día. Al día siguiente, una salida a un ritmo muy parecido el miércoles, pero en vez de 14 kilómetros hice casi 24, a 4:58 de media, mismo esfuerzo. Realmente no estoy siguiendo en esta serie de entrenos esfuerzo controlado por reloj, casi no miro el reloj, pero
lo hago por esfuerzo percibido y, como veis, bastante similar de un día a otro, simplemente ya con la experiencia y sabiendo que es un ritmo aeróbico bastante sencillo para mí. Hice lo mismo, ida y vuelta a la oficina, y al día siguiente, es el jueves, es la sesión del Club Corredores. Hice un calentamiento de unos 25 para el Garmin, al final lo tengo partido en dos. Aquí veis uno de 15 minutos y otro de 10 minutos, en torno a 5:10, 5:20, o sea, muy sencillo. 25 minutos de calentamiento, porque luego nos esperaba una serie de 8-800 con más o menos 1:45 de descanso entre cada 800. Las medias en total de esos 8 por 800 a 3:34, o sea, bastante fuerte el ritmo, incluso gradual, porque la primera empezamos en 3:45 más o menos y las últimas le metimos bastante cera. En total esos 800 cada 800 metros, la más lenta 3 minutos de esfuerzo y la más rápida en 2:45 esos 800. Y recuperación, pues ya digo, en torno a 1:45, 2 minutos cada descanso. Y al final, para acabar, pues nada, un par de vueltas, 1 kilómetro a la pista por fuera. Y eso fue mi entreno del jueves con el club, bastante contento con él. Al día siguiente tenía programado hacer algo de umbral, porque el entreno de 800 fue a ritmo 5K, incluso a lo mejor más alto de lo que hoy en día es 5K objetivo más que real. Y al día siguiente tenía pensado hacer 19 kilómetros en total, con 10 de ellos a ritmo umbral. Pero cuando pasé el 5.º kilómetro ya vi que me iba a costar, y a los 5.3 aborté, bajé el ritmo y completé hasta 17 kilómetros a ritmo aeróbico fácil, porque las piernas estaban realmente cansadas del día anterior, pero aún así 5.3 kilómetros a ese ritmo umbral de 167 pulsaciones de media, 3:57, bastante bien, por debajo de los 4 minutos por kilómetro. Son otros 20 minutos que he añadido a ese nivel de umbral de lactato, y pues eso va a ayudar a mejorar la economía y eficiencia del esfuerzo. El sábado completé los 11 kilómetros aeróbicos, 141 pulsaciones de media, muy fácil, a 4:58 el kilómetro, pero yo lo hice por la tarde, después de correr, después de descansar. Había comido bastante y me sentí muy pesado, aunque luego, viendo lo que pasó el sábado, igual no era la pasta, igual no era la comida, es que ya empezaba a encontrarme, tenía un virus incubando o algo, porque ya digo, la noche del sábado horrorosa, y el domingo tenía programados 35 kilómetros y no pude. Pero aún así, viendo la estadística total de la semana, 107 kilómetros, 10 horas y 3 minutos corriendo y más de 1.300 metros de elevación. 6 días de 7 corridos y contento, a ver si recupero bien. Y la semana 7 volvemos a la carga y podemos hacer una tirada larga, que es lo más específico que tengo para este proyecto sub 250. Así que nada, espero que os haya gustado.